Forjado en las duras prisiones de la Unión Soviética y coronado como Vorbe Zakonie, Ivankov no solo dominó el submundo criminal en Rusia, sino que también exportó la mafia rusa al corazón de Nueva York, desafiando al mismísimo FBI. Durante la década de 1990, mientras Rusia se sumía en el caos poscomunista, tejía desde Brooklyn una red criminal transnacional dedicada a la extorsión, el blanqueo de dinero y las alianzas con organizaciones mafiosas de otras etnias. Su poder era tal que fue considerado el principal embajador del crimen postsoviético en Occidente. El FBI lo capturó tras años de vigilancia, pero su encarcelamiento en Estados Unidos no detuvo su influencia. Incluso tras las rejas, continuaba dando órdenes a un imperio criminal global. En las sombras del colapso soviético, surgió una figura que encarnaría el rostro más temido del crimen organizado ruso, Vyacheslav Kirillovich Ivankov, conocido mundialmente como Yiponchi. El 13 de octubre de 2009, el cementerio Vagankovska de Moscú permanecía cerrado al público. A sus puertas llegaban uno tras otro automóviles lujosos, de los que descendían hombres imponentes, con rostros que delataban sin disimulo su vínculo con el mundo criminal. El tránsito tuvo que ser interrumpido en repetidas ocasiones, ante la multitud que se congregaba para presenciar el evento. El ataúd de Vyacheslav Ivankov, más conocido como Yiponchi, estaba cubierto con la bandera rusa. A despedirlo, acudieron 500 representantes del crimen organizado, junto a miles de ciudadanos comunes, agradecidos con él por razones difíciles de entender para muchos. No recibió ninguna condecoración estatal, pero la cantidad de coronas florales que lo rodeaban fue tan abrumadora que de algún modo sustituyó los honores oficiales. En el año 2005, Ivankov había regresado a su tierra natal desde los Estados Unidos, donde había pasado 10 años en prisión. A su llegada, pronunció palabras que mostraban su conexión con el país. He regresado a mi tierra natal. Para mí es una gran fiesta y un gran acontecimiento. Verlos a todos ustedes también es una celebración, porque ustedes son mis compatriotas, los hijos e hijas del pueblo ruso. Yo soy una parte de ustedes. Lo cierto es que, para muchos, Yiponchi no era únicamente un criminal, sino una figura profundamente vinculada al alma contradictoria de Rusia. Incluso podría afirmarse que representó una parte significativa de su historia contemporánea. El atentado que terminó con su vida quedó registrado por una cámara de videovigilancia. Ocurrió saliendo de un restaurante de Moscú, donde había cenado acompañado por su guardaespaldas y por el secretario del también conocido criminal Ded Hassan, apodado Sadko. De repente, se escuchó un disparo. El guardaespaldas y Sadko, reaccionando con rapidez, arrastraron al herido de regreso al restaurante y lo recostaron en un sofá. Fueron 2 disparos. Uno impactó directamente en Ivankov, quien cayó de inmediato. El otro rompió una ventana. No quedó claro si el objetivo también era Sadko o alguna otra figura cercana. El arma utilizada por el francotirador estaba equipada con un silenciador, por lo que los presentes apenas escucharon el ataque. Ivankov presentaba un orificio en la mano, mientras que por la parte trasera de su cuerpo la sangre brotaba sin control. Se usaron trapos y papeles improvisados para contener la hemorragia en medio del caos. Fue trasladado al hospital Botkinskaya, donde fue sometido a una operación de urgencia. El disparo no fue al corazón ni a la cabeza, lo que habría provocado una muerte instantánea, sino en el abdomen. En los círculos criminales, ese tipo de herida se considera un mensaje, un acto de venganza lento y despiadado. No busca una muerte rápida, sino una agonía larga y dolorosa. Así fue como comenzó todo lo que muchos esperaban, una despedida monumental. A Moscú llegaron figuras prominentes del crimen organizado, incluso Vorbe Zakonie, una élite dentro del mundo del AMPA. Mientras tanto, los médicos del hospital Botkinskaya sintieron alivio cuando Ivankov fue trasladado a una clínica privada ubicada en la autopista de Kashira, dentro del centro oncológico. Allí se pagaron sumas astronómicas por su tratamiento. A pesar de los esfuerzos, su estado se agravó.
Ivankov desarrolló una peritonitis purulenta que rápidamente deterioró su salud, y los medios de comunicación publicaban informes constantes sobre su evolución, pero entre las líneas se escondía una pregunta que nadie podía responder con certeza. La ambigüedad lo envolvía incluso en sus últimos días. Nunca despertó del coma. Falleció el 9 de octubre de 2009 a los 69 años de edad. Esa misma mañana, sus familiares trasladaron el cuerpo desde el depósito de cadáveres en Kashira hasta la morgue de Volokholamsk. El procedimiento fue realizado con extremo sigilo, ya que era fundamental evitar que los periodistas descubrieran el movimiento. Muchos de los que deseaban despedirse de Ivankov no querían exponerse a las cámaras ni a la vigilancia de la policía. Llegaban, rendían homenaje en silencio y se marchaban discretamente. El propio Dead Hassan, aunque no pudo asistir personalmente por encontrarse en Asia Central, se mantuvo en contacto constante y dio una orden clara: que no se escatimara dinero bajo ninguna circunstancia. El funeral de un Borbé Sakonie no es solo un acto de despedida, es un ritual sagrado, una manifestación de respeto que trasciende lo simbólico. El ataúd de Ivankov fue un reflejo de su estatus. Al día siguiente, diferentes diarios locales escribirían sobre él con asombro. Se trataba de un ataúd fuera de lo común, tenía iluminación interna, aire acondicionado, se abría y cerraba con llave. La almohada era de terciopelo natural. Era una réplica de un ataúd de caoba cuyo valor actual se estima en 1.000.000 de rublos. Además, incluía una cama móvil para modificar la posición del cuerpo y permitir que todos los presentes pudieran verlo con claridad. Para bajarlo a la tumba se utilizó un elevador especial. Expertos en servicios funerarios calcularon que el costo total del funeral rondó el $1.000.000, aunque algunos estiman que pudo ser incluso mayor. Oblast de Moscú, año 2008. En el embalse de Pirogovskoe zarpó un barco turístico similar a los que suelen usarse para bodas o eventos corporativos. Sin embargo, aquella ocasión no tenía nada que ver con celebraciones. No había novia ni novio y a bordo se reunían altos líderes del crimen organizado y ninguno esperaba ver agentes de seguridad. Era como una cita reservada de alto perfil con un propósito claro: definir el curso de un conflicto que había resurgido con fuerza. Todo comenzó por una vieja rivalidad que, una vez más, volvía a explotar. La guerra entre las bandas criminales eslavas y caucásicas había estallado de nuevo. Las facciones eslavas eran lideradas por Dead Hassan, mientras que el clan caucásico respondía a Tariel Oniani. Vyacheslav Ivankov intentó intervenir. Su papel fue el de mediador, pero su apoyo estaba claramente del lado de Dead Hassan. A pesar del intento de diálogo, esa reunión no evitó lo inevitable. Como suele decirse en lenguaje diplomático, el conflicto se convirtió en un casus belli, un simple pretexto para justificar lo que en realidad era una lucha por autoridad y poder. Tiempo después de aquella reunión en el barco, fue cuando se presenció la escena del crimen de Vyacheslav Ivankov. Los periodistas no tardaron en señalar a un culpable, Tariel Oniani. Este es el principal enemigo de Yiponchi, afirmaban. Él lo mató. Pero esa versión, según varias voces del bajo mundo, no se sostenía. 11 de octubre de 2009, Moscú. Entre las personas que asistieron al funeral estaba Faina Comisar, quien había llegado desde los Estados Unidos escoltada por guardaespaldas. Su historia con Ivankov se remontaba a los turbulentos años 90. La señora Comisar, aunque ese no era su apellido de nacimiento, había mantenido una relación cercana con el criminal ruso durante muchos años. En la actualidad, figura como propietaria legal de varios terrenos ubicados en la ciudad de Bar, en Estados Unidos. Un vínculo que, aún después de la muerte de Ivankov, mantenía ecos del pasado. Una de las grandes incógnitas alrededor de Vyacheslav Ivankov es cómo, teniendo antecedentes penales, logró obtener un pasaporte internacional y una visa para salir del país. Algunos expertos consideran que no lo hizo solo. Creen que fue ayudado por los servicios secretos rusos. Tiempo después, durante un allanamiento en Estados Unidos, el FBI encontró en posesión de Ivankov una pila de pasaportes falsos, todos de distintos países, pero con un detalle en común. Su confección era muy similar a la de aquellos que el KGB soviético solía fabricar para sus agentes encubiertos,
Curiosamente, una colección casi idéntica fue hallada en poder de un espía soviético capturado años antes en Israel. Sin embargo, en América, Givenchy no actuó como espía ni trabajó al servicio de su país. Su viaje, realizado en el año 1992, tenía otro propósito. A través de una red de empresas ficticias se estaba transfiriendo una cantidad descomunal de dinero, sumas tan exorbitantes que con ellas se podrían haber comprado islas enteras. Ivankov fue enviado como supervisor de esos fondos en territorio estadounidense. Para justificar su ingreso al país, utilizó una visa tramitada bajo el título de director de una compañía cinematográfica, respaldada por el renombrado actor y director Roland Bykov. Poco después de su llegada, contrajo matrimonio de forma ficticia con Irina Olar, pianista del cantante Willy Tokarev. Irina era ciudadana estadounidense, lo que permitió a Ivankov establecerse legalmente en el país durante un largo periodo. Sin embargo, cuando el FBI lo procesó, su falsa esposa se volvió en su contra. Aquella mujer, a la que Ivankov despectivamente se refería como esa vaca vieja, colaboró con la justicia norteamericana. Ella confesó que el matrimonio había sido simulado y que en realidad él vivía con Faina Comisar, no con Irina. Aquel comportamiento era una traición directa al código de conducta que debía seguir todo verdadero Bor-be-Zakonie. Ese código criminal era estricto y se basaba en normas no negociables. No robar a tus iguales, pagar tus deudas, no mentir a los tuyos, nunca acudir a la policía o al Estado, no involucrarse en negocios, no portar armas, no matar y no casarse ni tener hijos. La figura ideal del Bor-be-Zakonie debía ser austera, sin propiedades lujosas, sin familia, sin vínculos que pudieran ponerlo en una situación vulnerable. Debía ser libre como un halcón, sin ataduras, hoy en un lugar, mañana en otro, invisible, intocable. Pero Ivankov rompió abiertamente el código que regía y tuvo múltiples amantes. Se casó con una mujer llamada Lidia Aiza y tuvo con ella 2 hijos. Estos eventos ocurrieron antes de ser coronado como miembro de la élite criminal. La carrera criminal de Givenchy despegó en la década de los 70, cuando conoció a Gennady Korkov, conocido como el Mongol. En ese momento, Ivankov era apenas un ladrón menor, pero Korkov lo eligió como aliado por 2 razones. Era campeón de boxeo de Moscú y tenía una notable inteligencia para los negocios de Lampa. Gracias a esta alianza, ingresó a la banda más temida de la capital. Su actividad principal consistía en torturar a los llamados nuevos rusos, principalmente directores de tiendas que manejaban grandes sumas de dinero. Lo más sorprendente es que esta banda estaba armada con armas de fuego, algo prácticamente inaudito en la Unión Soviética de aquellos años. Se trataba de un fenómeno criminal muy inusual para su época. Uno de los aportes más importantes de Ivankov al grupo fue la creación de una red de informantes. Su función era obtener información precisa sobre individuos adinerados, lo que facilitaba los ataques selectivos. La banda tenía una gran cantidad de trabajo. Sus blancos eran personas corruptas, especuladores, empresarios ilegales, individuos que, aunque manejaban riqueza, no podían acudir a la policía ni por temor ni por estar involucrados en sus propios delitos. El resultado era siempre el mismo: un miedo visceral y un silencio absoluto. Nadie denunciaba, nadie hablaba. El método de intimidación y cobro de deudas que empleaba la banda era tan brutal como efectivo. El procedimiento era simple. Colocaban al deudor dentro de un ataúd y le hacían una única pregunta: ¿vas a pagar o no? Si la respuesta era negativa, comenzaban a serruchar el ataúd frente a sus ojos. Si aún así persistía en negarse, lo enterraban vivo. Era una táctica diseñada para quebrar voluntades por completo. Ivankov fue también un innovador dentro del crimen organizado. Ideó lo que él mismo llamaba espectáculos criminales. Usaban disfraces y falsos uniformes policiales para engañar a sus víctimas. Las personas les abrían la puerta creyendo que se trataba de verdaderos agentes del orden, pero el objetivo no era arrestarlos, sino despojarlos de todo lo que tuvieran y dejar una marca indeleble de miedo. Algunas víctimas fueron sometidas al mismo tormento más de una vez. A una persona en particular la enterraron y luego la desenterraron, solo para reforzar la amenaza. Vyacheslav Kirilovich, testigo de muchos de estos episodios, observaba desde lejos sin intervenir.
Sin embargo, incluso dentro de ese mundo violento, Yiponchi tenía límites. Era, paradójicamente, un enemigo declarado del derramamiento de sangre. En varias ocasiones aseguró que era creyente y que matar era un pecado capital que evitaba cometer. No era una figura vistosa ni teatral, pero era firme, determinado, jamás titubeaba y nunca tuvo miedo de nadie, siempre enfrentó las cosas de frente. No había en este mundo una sola persona a la que no pudiera mirar a los ojos, siempre los miró directo a los ojos. Moscú, octubre de 2005. En esa fecha comenzó el 7º juicio en la vida de Vyacheslav Ivankov. Esta vez lo acusaban de doble asesinato. El proceso captó la atención nacional, pero no estuvo solo. Varios amigos y figuras públicas se pronunciaron en su defensa. Uno de los que más le debía era el cantante Willy Tokarev. Según él, Ivankov le salvó la vida en una situación peligrosa en Brooklyn. Unos mafiosos estadounidenses me estaban extorsionando. Fui corriendo a ver a Ivankov y le dije, trabajo duro por mi dinero, y en 24 horas él resolvió el problema. A las afueras del Tribunal Municipal de Moscú también se pudo ver a varias estrellas del chanson ruso, una muestra más de su sorprendente popularidad. A Vyacheslav lo acusaron del asesinato de 2 ciudadanos turcos, un crimen que presuntamente había ocurrido 13 años antes en un restaurante de Moscú. Según la versión de la fiscalía, tras los hechos, Ivankov abandonó el país y se fue al extranjero. Con el paso del tiempo, aparecieron nuevos testigos y el caso fue reabierto. La noticia de la acusación lo alcanzó cuando aún cumplía condena en una prisión de Pensilvania, en los Estados Unidos. Desde el primer momento, su postura fue firme y coherente. Negó rotundamente cualquier vínculo con el crimen. En el juicio, sostuvo que la noche del tiroteo que, según la fiscalía, tuvo lugar en el restaurante Fidan, él no se encontraba en el lugar. Después de cumplir 10 años de condena en territorio estadounidense, fue deportado a Rusia. Apenas bajó por la escalerilla del avión, fue conducido directamente a prisión. Allí, frente a un funcionario del Ministerio del Interior, le ofreció su palabra. «Me comportaré tranquilo, no provocaré más conflictos». A pesar de las acusaciones, Ivankov seguía generando lealtades. Amigos del mundo del espectáculo se manifestaron a su favor. El poeta Ilya Resnik, por ejemplo, le dedicó una canción. El juicio fue llevado a cabo con jurado popular y Yiponchi fue absuelto por unanimidad. Las pruebas presentadas por la fiscalía fueron consideradas no concluyentes y su defensa logró proyectar la imagen de un hombre educado, imposible de asociar con un acto de brutalidad semejante. Sin embargo, el juicio no estuvo exento de controversias. Los abogados defensores no siempre actuaban con transparencia. Se habló insistentemente de sobornos y de corrupción, muchas veces canalizados a través de intermediarios. En ese entonces, Ivankov fue representado por Alexander Goffstein, un abogado reconocido por su eficacia en el manejo de casos complejos. Un año más tarde, Goffstein también defendió al mafioso georgiano Zahar Kalashov, alias Shakro Molodoy. Según informes de la policía española, Goffstein habría ayudado a liderar una red de lavado de dinero que operaba desde varios países exsoviéticos. Fue arrestado en España, pero posteriormente absuelto y regresó a Rusia libre de cargos a pesar de su historial. El propio Goffstein ha declarado que el juicio de Ivankov fue el proceso más claro y correcto de toda su carrera profesional. Ivankov no mató a nadie, no quedó ninguna prueba, los testigos no lo reconocieron como asesino y objetivamente no existía evidencia alguna de su participación. Moscú, 12 de octubre de 2009. Durante toda la noche previa al entierro, el cuerpo de Vyacheslav Ivankov reposó en la capilla del cementerio Vagankovskoye. Allí se le leyó el salterio y se llevó a cabo un servicio religioso nocturno. La Iglesia perdona todos los pecados. Como hombre bautizado en la fe ortodoxa, tenía todo el derecho a recibir una ceremonia cristiana. Jamás se había presenciado tal afluencia de mafiosos en ese lugar sagrado. Uno tras otro se acercaban al féretro portando enormes ramos de flores. Cada cierto tiempo llegaban vehículos con vidrios polarizados y resultaba casi imposible saber quién entraba o salía de la iglesia. A la entrada del cementerio se había instalado un estricto control facial. El encargado del filtro era Evgeny Slusker,
persona muy cercana a Ivankov, quien revisaba a cada persona sospechosa y, si era necesario, los hacía salir inmediatamente. Aquellos que superaban el control eran organizados según su jerarquía dentro del mundo criminal. En la cima, los Borbe Zakonie, luego las autoridades criminales, después los jefes de brigadas, soldados y al final lo que muchos llamaban la chusma. Incluso ya convertido en Borbe Zakonie, Yiponchi no dejó de ocuparse de quienes consideraba su antigua familia. Sin embargo, a su manera, también se veía como un hombre libre, sin ataduras. En los círculos de Lampa se hablaba mucho de su relación con Kalina Nikiforova, una mujer envuelta en misterio y leyendas dentro del submundo criminal. Ella lo sabía todo sobre sus actividades, era su secretaria, amante y compañera. Kalina no era una figura cualquiera, era una estafadora nata, había trabajado en el comercio y desarrolló una habilidad excepcional para robar antigüedades. Cuando conoció a Ivankov, se sumergió por completo en su mundo. Junto a él, perfeccionó el arte de la extorsión. Juntos arruinaron a muchos ciudadanos adinerados. En una ocasión, Ivankov fue atrapado por extorsionar dinero y un automóvil Volga a un administrador de teatro. Intentó huir a tiros, pero fue capturado y enviado a prisión. En ese momento ya existía un expediente operativo abierto contra él. Kalina, profundamente enamorada, reunió rápidamente una gran suma de dinero, sobornó al investigador a cargo y logró que el caso se cerrara. Sin embargo, el destino fue más fuerte. Ivankov terminó en prisión de todas formas. Había cometido múltiples delitos y todo el Departamento de Investigación Criminal de Moscú trabajaba exclusivamente en su caso. Se trataba de una operación planeada durante mucho tiempo, llevada con paciencia y sigilo. Finalmente, lo capturaron cerca de su casa. Cuando lo arrestaron, no se encontraron objetos de valor. Kalina se había encargado de ocultarlos todos. Durante la era soviética, Borbe Zakonie eran figuras fácilmente reconocibles. Incluso en libertad, tenían el olor de la cárcel impregnado en la piel. Su apariencia, sus modales, su forma de hablar, todo en ellos delataba su paso por las llamadas universidades carcelarias. Pero tras la perestroika, esa imagen cambió. Los Borbe Zakonie comenzaron a lucir trajes elegantes. Su aspecto se volvió más sofisticado y era difícil distinguir si alguien era un banquero o un jefe criminal. Uno de los más respetados del nuevo orden fue Ded Hassan. A diferencia de la vieja escuela, tomó dinero del Obshchak, el fondo común del crimen organizado, y lo invirtió en bonos del Estado ruso y negocios legales. Se habló de varios millones de dólares colocados en diferentes sectores económicos. Con ese gesto, rompió todos los principios tradicionales de la vida criminal austera. Para muchos, marcó el fin de una era. Yiponchi fue una figura única dentro del crimen organizado, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. Fue el primer Borbe Zakonie que combinó poder con verdadero intelecto. Siempre procuró elevar su nivel cultural, lo que le valió un respeto especial incluso entre otros mafiosos. Había estado tanto tiempo preso, tanto tiempo sufriendo, y sin embargo, había leído tanto, su biblioteca personal incluía filosofía, historia y memorias. Leía a autores como Montaigne, Maupassant, Voltaire, y llenaba los márgenes de los libros con anotaciones profundas, signos de interrogación, exclamaciones, comentarios irónicos, críticas punzantes. Cada página mostraba una mente reflexiva que procesaba el conocimiento con una mirada afilada y personal. La infancia de Vyacheslav Ivankov estuvo marcada por la dureza de la guerra. Nació en el año 1940, fue luchador aficionado en su juventud y terminó en la calle sumergido en el delito. Sus universidades no fueron las de Moscú, sino las del mundo criminal. Creció sin padre y fue profundamente apegado a su madre, una mujer religiosa hasta el extremo que de cariño le decía Slavik. Recordaba que ella tenía una obsesión por la limpieza, planchaba incluso el dinero convencida de que estaba sucio. Siempre estaba lavando o planchando algo, era su forma de mantener un poco de control en medio del caos. En su funeral, el encargado principal fue Ded Hassan, quien sentía un respeto profundo y sincero por Ivankov. Ese respeto se había forjado a inicios de los años 2000, cuando el imperio de Ded Hassan fue atacado por Tariel Oniani, también conocido como Taro.
Durante aquel conflicto, Giponchi demostró una vez más su capacidad de mediación. Arriesgándolo todo, logró negociar con Taro y otros líderes criminales, evitando una guerra total. De ese acto de valentía nació una amistad firme y duradera. Sin embargo, no todos los enfrentamientos pudieron evitarse. En los conflictos de Hassan murieron muchas personas. Solo la guerra contra los hermanos Oganov dejó un saldo de cerca de 150 muertos entre ambos bandos. A Ded Hassan lo llamaban Dedushka, una forma más cariñosa y reverencial. Era un reconocimiento tácito de su lugar en la jerarquía criminal y también de su vínculo personal con Ivankov. Hassan sobrevivió solo 4 años más después de la muerte de su colega. Ese periodo fue sumamente difícil para él. El mundo criminal, tras la muerte de Ivankov, se sumió en el caos. Estalló una feroz lucha por el poder y el viejo respeto por las jerarquías se desmoronó. Hassan ya no era intocable. Una nueva generación de mafiosos, carente de códigos y de honor, tomó el control. En ese contexto brutal, Ded Hassan fue asesinado frente al restaurante Old Phaeton, lugar que había convertido en su cuartel general. Su muerte cerró un capítulo que ya se venía resquebrajando. El asesinato de Ded Hassan y el de Ivankov forman parte de la misma cadena. Es la misma guerra, el mismo conflicto. En el viejo orden criminal, matar a un Bor Zakonie era algo impensable. Era una norma tácita, pero inviolable. Derramar sangre noble era como matar a un dios. Ivankov no era solo un mafioso, para muchos era una figura idolatrada, una autoridad indiscutida, un verdadero juez supremo entre los suyos. Aunque su vida estuvo rodeada de violencia y contradicción dentro del mundo que habitaba, la palabra autoridad se usaba en su sentido más puro cuando se referían a él. Cuando un Bor Zakonie es detenido, existe un protocolo no escrito, una regla sagrada que debe respetarse. Soy Bor Zakonie, y se dice solo una vez. A Vyacheslav lo coronaron como Bor Zakonie en prisión a mediados de la década de los 70. Para entonces contaba con una larga carrera criminal y un prestigio bien consolidado en los círculos de la AMPA. La ceremonia de coronación contó con la presencia de figuras de alto rango y miembros de la vieja guardia. En el pecho, Ivankov llevaba tatuadas las estrellas de 8 puntas, símbolo reservado únicamente para aquellos que habían pasado muchos años en prisión, nunca cooperaron con las autoridades y jamás aceptaron su culpa ni se rindieron. No todos estaban conformes con su estatus. Intentaron arrebatárselo por la fuerza en varias ocasiones. Dentro del entorno carcelario le enviaban compañeros de celda agresivos, con el objetivo, según la jerga penitenciaria, de ofenderlo, es decir, someterlo y rebajarlo al rol de homosexual pasivo, algo que anularía su posición jerárquica. Pero Ivankov respondía con violencia extrema, estaba dispuesto a matar si era necesario para defender su honor y su rango. Pasó 14 años en la prisión de Toulon, un centro penitenciario conocido por su brutalidad. Allí lo castigaban enviándolo a calabozos helados, celdas de concreto con temperaturas bajo cero. Para no congelarse, se mantenía en movimiento todo el tiempo, hacía flexiones, sentadillas y no dormía. En una ocasión, un inspector alto entró a su celda. Según el reglamento, Ivankov debía ponerse de pie, pero permaneció sentado. «¿Por qué no te levantas? ¿Cuál es tu apellido?» «Mi apellido lo sabe todo el mundo», respondió. Como respuesta, le soltaron un perro guardia. Estaba listo para matarlo, recordaría después Slavik. Pero el perro, en pleno salto, cayó al suelo gimoteando y se arrastró hasta él, sumiso. El inspector quedó completamente pasmado. En esa prisión, todos obedecían a Ivankov. Cuando otro guardia se le acercó con fiereza, Giponchi se levantó de mala gana y le dijo, sin perder la calma: «Tú viniste aquí porque querías mirarme, porque en el fondo te gustaría ser como yo, pero no vas a poder». Moscú, 12 de octubre de 2009. Toda la élite del crimen organizado ruso se reunió para despedir a Vyacheslav Ivankov. Según las normas no escritas del bajo mundo, durante el funeral de un Bor Zakonie, la policía no interviene, ni siquiera con aquellos que tiene fichados. Al féretro se acercaron importantes figuras del AMPA, entre ellos Konstantin Ginsburg, alias Hidzi, y Alimshan Toktakhunov, conocido como Taiwanchik.
Incluso desde el lejano oriente acudían a él en vida para mediar en conflictos, consolidando su imagen no solo como un líder criminal, sino como una figura de autoridad moral dentro del mundo del Lampa. Frente al ataúd estaban sus dos hijos, quienes crecieron prácticamente sin conocerlo. Su padre siempre estaba ausente, ya fuera porque se encontraba en prisión, huyendo o viviendo en el extranjero. Yiponchi había expresado su deseo de ser enterrado en el cementerio Vagankovskoye, cerca de sus compañeros de vida y de delito. Aquel lugar es más que un camposanto. Es un panteón del crimen ruso con tumbas monumentales, muchas de ellas hechas en bronce macizo. Junto a la sepultura del cantante Vladimir Vysotsky se alza una estatua fastuosa dedicada a Miran y Otari Kvantirishvili, criminales legendarios de la década de los 90. Primero fue asesinado a Miran y un año después su hermano Otari, como consecuencia de una sangrienta guerra entre mafias eslavas y grupos chechenos. En el pasado, durante el entierro de los hermanos Kvantirishvili, la tumba se convirtió en un punto de encuentro para estrellas del cine, altos funcionarios políticos y empresarios. Aquellos fueron los primeros funerales nobles de la Rusia moderna. Yiponchi superó incluso esos funerales. Su despedida parecía la de un estadista ilustre, un hombre cuya influencia trascendía las fronteras del crimen. Moscú, 1991. Cada día era una lucha por sobrevivir. Vyacheslav Ivankov, alias Yiponchi, había salido recientemente de prisión tras años de encierro. Su cuerpo y mente aún se estaban adaptando. La gran pregunta en ese momento era ¿a qué se dedicaría? Había sido condenado a 14 años, pero fue liberado 3 antes del cumplimiento total de su pena. Muchos expertos sostienen que su libertad anticipada fue posible gracias a la intervención del presidente Boris Yeltsin. En los años 90, Rusia estaba invadida por el crimen y el país buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ejercer control. Fue entonces cuando el oftalmólogo y diputado Sviatoslav Fyodorov intervino. Si se encuentra con Boris Yeltsin, dígale que hay una persona capaz de poner orden en todo este caos mafioso checheno. Esa persona era Ivankov, respetado, calculador, con capacidad de liderazgo. Declaró la guerra a las bandas chechenas, pero no pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que no tenía la fuerza suficiente para enfrentarlas. Entonces, tomó una decisión: marcharse a Estados Unidos. Al llegar a América, no tenía una banda propia, pero un aliado, Alec Magadan, le cedió su grupo. Además, Magadan tenía una empresa de caviar y juntos comenzaron a operar en territorio estadounidense. Ivankov diversificó sus actividades y se involucró en diversos fraudes. Para él, América era un país lleno de tontos ingenuos. Vendía orina de caballo como medicina, gasolina adulterada y cualquier cosa que pudiera generar ganancias. Pero su racha llegó a su fin. Tras una compleja operación del FBI, fue arrestado. Existía un voluminoso expediente que documentaba con detalle sus delitos. El caso que finalmente lo llevó a prisión fue un intento de extorsión. Unos delincuentes habían robado dinero del banco Chara e Ivankov trató de intervenir resolviendo el asunto mediante presión, sin entender que estaba en suelo estadounidense. Durante el juicio, se irritó en varias ocasiones y llegó a maldecir en ruso frente a los jueces. Fue condenado a 10 años por extorsión, uno de los delitos más graves en el sistema judicial estadounidense. Estando en prisión, no tenía a nadie con quien hablar en ruso. En ese centro penitenciario no había rusoparlantes. Aún así, Ivankov continuaba manejando negocios desde su celda, resolviendo conflictos criminales que estallaban al otro lado del mundo, en Rusia. En un banquete celebrado en Moscú, rodeado de los personajes más poderosos del país, Ded Hassan alzó su copa y brindó. Brindo por nuestro gran amigo, Slavik Ivankov, que está en una sucia prisión estadounidense. Un minuto después, todos escucharon su voz. Era una llamada telefónica realizada desde prisión. Amplificada a todo volumen en el restaurante, se trataba como si Ivankov, incluso tras las rejas, siguiera presente en cada rincón del poder criminal. Octubre de 2009. Durante los días de despedida al rey del crimen, el cementerio Vagankovskoye se llenó de periodistas, cámaras y seguridad reforzada.
A pesar de los estrictos controles, las imágenes del funeral se difundieron por todo el país, causando impacto. Antes del evento, incluso se desplegaron zapadores militares para rastrear explosivos en el perímetro. Y al parecer, no fue en vano, se hablaba de amenazas reales contra figuras presentes en la ceremonia. Muy cerca del cementerio se encontró un vehículo sospechoso con 2 rifles automáticos y, según informes, un arsenal completo de armas. La escena no sorprendía del todo. En Rusia se sabía desde hace tiempo que las mafias eran capaces de desatar una guerra incluso sobre las tumbas. Uno de los antecedentes más oscuros ocurrió en noviembre de 1996, cuando una bomba estalló en la tumba de Mikhail Lihodei, presidente del Fondo de Veteranos de Afganistán, en el cementerio de Kotlyarkovskoye. El atentado dejó 14 muertos. Si uno deja de lado el mito romántico que envolvía a Yiponchi y analiza fríamente su carrera criminal, resulta evidente que fue un estafador de genio. De joven se escapó varias veces de prisión, aunque su prontuario incluía robos violentos y peleas brutales. Tenía un talento natural para fingir locura, confundiendo a psiquiatras y autoridades. Era una táctica de evasión que le permitió ganar tiempo y despistar a quienes buscaban condenarlo. La policía nunca logró probar su participación directa en crímenes graves, aunque existían pruebas circunstanciales abundantes. Como pocos, sabía caminar sobre la delgada línea entre la ley y el silencio. En 1988, incluso los ladrones georgianos que llegaban a Moscú a robar apartamentos acudían a consultar a Ivankov. Él se encargaba de distribuir los barrios entre los grupos para evitar conflictos y no hacer ruido en una misma zona. Su organización era estratégica, meticulosa, astucia pura. Cuando finalmente fue encarcelado por extorsión y condenado a una pena prolongada, logró convencer al director de la colonia penitenciaria de que no era un recluso común, sino un observador. Alegó que todos los ladrones del país estaban bajo su mando y que debía ser tratado con el debido respeto jerárquico. Quienes lo conocieron en ese entorno lo describen con una imagen que parece sacada de una película. En una casa de campo, sentado en posición de loto, con una camiseta y calzoncillos, frente a una mesa enorme donde había una lata de caviar y una copa de coñac francés. Enfrente, el jefe del área médica de la prisión, tomando coñac con él y jugando al ajedrez. Así vivía Yiponchi. Su poder no dependía del lugar donde estuviera, sino de quién era. Era enormemente rico y su principal fuente de ingresos eran los rozvodí, estafas organizadas cuidadosamente por toda su red. Incluso antes de su muerte, mientras aún permanecía en coma, ya se había desatado una feroz lucha por su herencia. Poseía varios millones de dólares. No había invertido en grandes empresas como Dead Hassan, que llegó a comprar fábricas metalúrgicas, pero su fortuna era considerable. ¿Quién lo mató? Las especulaciones abundan. Se han mencionado múltiples nombres: Taro, Dead Hassan, Shakro, quien supuestamente habría dado la orden desde España, chechenos, azerbaiyanos, incluso marcianos, bromeaban algunos. Las versiones circulan, pero ninguna fue confirmada oficialmente. Sin embargo, en el mundo criminal se da por resuelto: la tierra lo tragó. Ellos mismos lo encontraron. Todo lo saben, para ellos no hace falta involucrar a las autoridades y para las autoridades tampoco. El monumento en la tumba de Yiponchi es imponente. Una pared de 3 metros. A la derecha, una cruz ortodoxa, a la izquierda, una reja de prisión y en el centro, Vyacheslav Ivankov aparece sentado en un banco torcido, incómodo, pero con el cuerpo firme, bien asentado, como si nada pudiera desestabilizarlo. Fue enterrado junto a su madre, a quien llamaba con ternura Uporknula Bushko, que en ruso significa «mi pajarito voló». En una ocasión, mientras estaba en prisión, golpeó brutalmente con un banco a un guardia que había tenido el atrevimiento de romper una carta enviada por su madre. Porque, por encima de todo, lo que más temía en la vida era que ella descubriera quién era realmente su Slavik. Si te ha gustado la impactante historia de Vyacheslav Ivankov, más conocido como Yiponchi, entonces no deberías perderte la increíble historia de Semyon Mogilevich, el criminal más peligroso del mundo. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.